Me llamo Rubén Castillo Flores. Para el sistema judicial de los Estados Unidos, soy el recluso número 89742-079. Aquí dentro, no soy nadie. Un fantasma en un laberinto de concreto y acero. En México, en la vida que dejé atrás. La vida que me pudre por dentro cada segundo de cada día. Me conocían de otra forma. Para la gente de la empresa, yo era el comandante Gato. Para los contras y para los federales que se atrevían a susurrar mi nombre, era el Gato Negro, un mal augurio con un cuerno de chivo en las manos. Tengo 48 años, aunque siento que he vivido 200. Los últimos 10 años de mi existencia han transcurrido en este agujero, el lugar más profundo y oscuro del sistema penitenciario gringo. ADX, Florence, Colorado. El Alcatraz de las Rocosas, le dicen. Aquí entierran en vida a los que consideran lo peor de lo peor. Me dieron una sentencia que es una broma macabra. Cadena perpetua más 30 años. Conspiración para traficar. Crimen organizado. Lavado de dinero y una lista de cargos que se necesitaría una tarde para leer. La conclusión es simple. La única forma en que saldré de aquí es en una bolsa de plástico. Y es desde aquí, desde esta tumba prematura, desde el epicentro del silencio y el olvido, que he decidido romper el pacto de sangre y contar la verdad. Porque todo lo que creen saber, todo lo que les han contado en las noticias y en los informes oficiales sobre la guerra contra el narco, sobre la caída de los grandes capos de los Zetas, es una puta farsa. Un guión bien escrito y perfectamente actuado para que ustedes, la gente normal, crean que los buenos ganan y que el sistema funciona. Hoy van a escuchar la historia desde la garganta de uno de los monstruos. La versión del que vio las tripas del sistema, del que jaló el gatillo, del que movió los hilos y del que al final fue ahorcado con esas mismas cuerdas. Y la verdad más importante, la que les va a quitar el sueño, es esta. La captura de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, el carnicero de Nuevo Laredo, el hombre cuya crueldad se convirtió en leyenda, no fue el resultado de un operativo de inteligencia heroico de la Marina Armada de México. Fue una entrega. Una traición fría y calculada, diseñada en salones de juntas con vistas panorámicas a la Ciudad de México, ejecutada por gente que viste trajes de miles de dólares y habla de patriotismo en la televisión. Fue un simple ajuste de cuentas corporativo en el tablero de ajedrez más sangriento del mundo. Un tablero donde los sicarios, los comandantes, los capos, no somos más que fichas prescindibles. Y yo, el comandante Gato, fui una de las manos que, temblando de miedo y de vergüenza, movió al rey para que lo capturaran. Yo ayudé a venderle el alma al diablo, solo para descubrir que se la estaba entregando a un demonio mucho más poderoso. Seguramente se preguntan cómo un tipo normal, un morro que cursaba el 4º semestre de ingeniería agrónoma en la Universidad de Tamaulipas, un cabrón cuyo mayor problema era pasar el examen de cálculo, termina sepultado en una prisión de supermáxima seguridad en otro país. La gente siempre piensa en lo fácil, el dinero, el poder, las camionetas del año, las viejas. No voy a mentirles, todo eso llega. Llega a raudales, como una inundación que ahoga cualquier rastro de lo que eras antes. Pero el inicio, la semilla de la que brota esta planta venenosa, casi nunca es la ambición, es la impotencia. Es el coraje que te quema la boca del estómago hasta que no puedes tragar nada más. Mi padre, un hombre honesto y callado, tenía unas hectáreas de tierra cerca de Padilla, no lejos de Ciudad Victoria. No éramos ricos, ni de lejos, pero nunca nos faltó nada. Sembraba sorgo y maíz, y con eso nos dio estudios a mi hermana y a mí. Teníamos una vida simple, predecible. Hasta que el progreso,
en la forma de un cacique local con aspiraciones a diputado, decidió que nuestras tierras eran perfectas para un desarrollo industrial que nunca se construiría. Primero llegaron las ofertas, ridículamente bajas, insultantes. Mi padre, un hombre apegado a su tierra como un árbol, las rechazó una por una. Esta tierra no está en venta, licenciado. Aquí está el sudor de mi padre y el de mi abuelo, le dijo. Después de las ofertas, empezaron las advertencias. Una mañana amaneció la mitad de la cosecha de sorgo quemada. Otra, encontramos a las mejores vacas muertas junto al abrevadero, envenenadas. El mensaje era claro. Fuimos a la policía municipal, al Ministerio Público en Victoria. Pura pinche pérdida de tiempo. Nos trataban con un desprecio apenas disimulado. ¿Tiene pruebas, don Rubén?, nos preguntaba un comandante gordo con un reloj de oro que no podía pagar con su sueldo. Nos pedían papeles que ya habíamos entregado. Nos citaban a audiencias que nunca se celebraban. El sistema no estaba diseñado para protegernos a nosotros. El sistema era de ellos. Una noche de viernes, mi padre no volvió a casa. Mi madre y yo lo esperamos toda la noche, con el corazón en un puño. Al día siguiente, denunciamos su desaparición. 3 días después, un campesino lo encontró tirado en una brecha. Le habían dado el tiro de gracia. Tenía 62 años y las manos llenas de tierra, como si hasta el último momento se hubiera aferrado a ella. El informe oficial, una hoja de papel que apestaba a mentira, decía: intento de asalto que salió mal. Nadie robaba en esa zona. Todos, hasta el último perro del pueblo, sabíamos la verdad. Esa noche, durante el velorio, mientras veía el cuerpo de mi padre en ese ataúd barato y a mi madre consumirse en un llanto silencioso, algo dentro de mí se hizo cenizas. El dolor se transformó en un odio frío, pesado, metálico. En un rincón del patio se me acercó un primo segundo, Beto, un tipo del que la familia hablaba en voz baja. Siempre andaba en buenas camionetas y con dinero, aunque nadie sabía en qué trabajaba. Vio mis ojos inyectados en sangre, la mandíbula apretada. Puso su mano en mi hombro. La ley de ellos es una puta, primo, me dijo. Está hecha para joder a los de abajo. Pero hay otra ley, la nuestra, la ley del plomo. Si de verdad quieres justicia, si quieres que ese hijo de la chingada pague, yo te puedo presentar a la gente que se asegura de que las cuentas se cobren. No lo pensé. La rabia había borrado cualquier otra opción. Una semana después, dejé la universidad. Le dije a mi madre que me iba a buscar trabajo a Monterrey. Y me subí a una camioneta con los vidrios polarizados. Me llevaron a un campamento escondido en la sierra, un lugar sin nombre donde el sol pegaba como un martillo. Allí dejé de ser Rubén Castillo Flores. Me convertí en un número, en un recluta, en un pedazo de carne que iban a moldear a golpes y a gritos. La justicia que el Estado me había negado, me la estaba ofreciendo el crimen organizado. Y yo, ciego y sediento de venganza, la acepté sin importarme el precio. El entrenamiento fue un descenso al infierno. No se parecía en nada a lo que se ve en las películas. Era un proceso sistemático de deshumanización. El objetivo no era solo enseñarte a disparar, sino arrancarte el alma, vaciarte de compasión, miedo o duda, y rellenarte con pura obediencia y agresividad. Éramos unos 50 aspirantes, todos morros jodidos como yo, de rancherías de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí. Tipos que huían de la miseria o, como yo, de la injusticia. Los instructores eran exmilitares, gafes, tipos con la mirada muerta que hablaban poco y golpeaban mucho. Nos levantaban antes del amanecer con cubetas de agua helada. Corríamos kilómetros por la sierra con un pesado tronco a cuestas hasta que los pulmones nos quemaban.
Practicábamos el desarme y arme del AK-47 y del R-15 hasta que podíamos hacerlo a ciegas, con las manos sangrando. Nos enseñaban tácticas de emboscada, de contrainsurgencia, de comunicación en clave. Pero lo peor eran las pruebas psicológicas. Nos obligaban a pelear entre nosotros, a veces hasta que uno quedaba inconsciente. Nos dejaban días sin comer. Luego nos daban un perro vivo para que lo matáramos y lo cocináramos si queríamos sobrevivir. Te quebraban, te humillaban, te hacían sentir que no valías nada. Y luego, poco a poco, te reconstruían a su imagen y semejanza. La prueba final, el bautizo, era la más cabrona. Te llevaban a un pueblo cercano que controlaban y te señalaban a un halcón del cartel contrario, un simple vigía, a menudo un chavo de 16 o 17 años. Tu trabajo era levantarlo, llevarlo al monte y ejecutarlo, sin preguntas, sin dudar. Recuerdo al mío. Se llamaba Carlos. Lloraba y me decía que solo le pagaban 500 pesos a la semana por avisar si veía patrullas. Me miró a los ojos. En ese momento, tuve la opción de seguir siendo Rubén o convertirme en el gato. Cerré los ojos. Pensé en mi padre en ese ataúd y jalé el gatillo. Ese día, Rubén Castillo murió en la sierra. Pasé la prueba. 6 meses después de mi llegada. Ya era un soldado, un sicario más en el engranaje. Y entonces me llegó el primer jale importante, el que lo cambió todo. Me mandaron llamar a la cabaña del comandante de la plaza, un ex caibil guatemalteco al que apodaban El Sombra. Un tipo aterrador, con cicatrices en la cara y una calma que helaba la sangre. No me dijo ni buenos días. Me aventó una carpeta sobre la mesa de madera. La abrí. Dentro había una sola fotografía a color. Reconocí esa cara de inmediato. Era la cara sonriente y arrogante de Damián, el hijo del cacique que había ordenado la muerte de mi padre. Un junior de mierda, de unos 24 años, fotografiado en un antro de San Pedro Garza García, en Monterrey, con una botella de champaña en la mano. La empresa se está expandiendo a ese estado, dijo el Sombra con su acento centroamericano. El padre de este pendejo nos está estorbando. No quiere alinearse. Queremos mandarle un mensaje que no pueda ignorar. Un mensaje claro, ruidoso y sangriento. Que todo el mundo sepa quién manda ahora en el noreste. Sin testigos, sin cabos sueltos y sin piedad. El corazón me dio un vuelco. Para ellos era una operación estratégica, un movimiento de negocios. Para mí era el destino. Era la justicia que había venido a buscar. Considérelo hecho, mi comandante, respondí, con una voz que no reconocí como la mía. Me asignaron a otros 2 sicarios, 2 chavos igual de curtidos y enojados que yo, el Flaco y el Poncho. Nos dieron una camioneta robada, armas limpias y dinero para los gastos. Nos pasamos una semana entera en Monterrey, viviendo en una casa de seguridad en Apodaca. Nuestra única misión era estudiar a Damián. Era un animal de costumbres. Martes y jueves, el mismo gimnasio de lujo. Los fines de semana, el mismo antro exclusivo en Calzada del Valle. Siempre en su gran Cherokee blindada, siempre presumiendo, siempre rodeado de gorrones y putas. La noche de la operación, un sábado, sentía una mezcla de hielo y fuego en el estómago. Esperamos en una calle oscura cerca del antro. A las 3 de la mañana, salió. Venía tambaleándose de borracho, colgado del brazo de una modelo de revista. Se subieron a la camioneta y arrancaron. Lo seguimos a distancia. El plan era interceptarlo en un semáforo. La adrenalina me zumbaba en los oídos. Un semáforo en la avenida Lázaro Cárdenas se puso en rojo. Era el momento.
Nuestra camioneta le cerró el paso por delante y un coche de apoyo por detrás. Quedó atrapado. Yo bajé primero, con el cuerno de chivo en la mano. El flaco y el poncho me cubrían. El Junior me vio por el espejo retrovisor. Su sonrisa borracha se congeló. El pánico deformó su cara. Intentó meter reversa, pero chocó con el coche de atrás. Golpeé su ventana con la culata del rifle. El cristal blindado resistió, pero el mensaje fue claro. «Bájate, hijo de tu puta madre, o te cosemos a tiros aquí mismo», le grité. Su escolta, que venía en otro coche, intentó reaccionar, pero la gente de apoyo los neutralizó a balazos en segundos. La calle se convirtió en un caos de rechinidos de llantas y gritos. Abrió la puerta temblando. Lo saqué a rastras. La modelo gritaba como una loca. El poncho le dio un cachazo en la cabeza y la dejó tirada en el asfalto. A Damián lo aventamos en la parte de atrás de nuestra camioneta y desaparecimos en la noche. Lo llevamos a una bodega abandonada en Escobedo. Lo senté en una silla, lo amarré con cinta industrial. No lo torturé, no lo golpeé, solo quería que me viera, que supiera. «¿Sabes quién soy?», le dije, quitándome el pasamontañas. Se me quedó viendo, confundido. «Mi padre era Rubén Castillo, el dueño del rancho que tu padre robó». La comprensión lo golpeó como un rayo. Empezó a llorar, a suplicar. Me ofreció todo el dinero de su padre. «Mi papá les puede dar el doble de lo que les pagan. Millones, lo que quieran». Me reí, una risa seca, sin alegría. «Tu dinero ya es nuestro, pendejo. Y tú también». Le hablé de mi padre. Le describí cómo lo encontramos. Mientras hablaba, el odio que me había consumido durante meses empezó a disiparse, reemplazado por un vacío helado. Cuando terminé, saqué mi pistola. «Esto es por mi padre», le dije, y le disparé en la frente. Un solo tiro, limpio. A la mañana siguiente, colgamos su cuerpo de un puente peatonal en la Avenida Constitución, con una narcomanta firmada por los Zetas. El mensaje era de la organización, pero la ejecución, la frialdad, la precisión de la operación, eso fue mío. Una semana después, el Sombra me llamó de nuevo. «Tienes madera, gato», me dijo. «Piensas antes de disparar. Te voy a dar tu propia estaca. Necesito gente como tú». Dejé de ser un simple gatillero. Me convertí en comandante. Mi venganza me había costado el alma, pero me había abierto las puertas del infierno. Y en ese momento se sentía como un ascenso. El ascenso dentro de la organización fue vertiginoso. La violencia y la eficiencia eran la moneda de cambio, y yo demostré tener los bolsillos llenos. No solo era bueno para apretar el gatillo, era metódico, organizado. Aplicaba una lógica casi de ingeniero a la planeación de los jales. Me convertí en comandante de una estaca en la región de la Carbonífera, en Coahuila, y luego en el responsable de la seguridad de uno de los jefes regionales más importantes. El dinero empezó a fluir de una manera que nunca había imaginado. Camionetas blindadas, casas con alberca, relojes de lujo, ropa de marca. Las mujeres llegaban solas, atraídas por el olor del poder y el peligro. Me movía constantemente entre Nuevo Laredo, Piedras Negras, Monterrey y Saltillo. Mi trabajo era asegurar el control de las plazas. Eso significaba cobrar piso a todos los negocios, desde el vendedor de tacos hasta los casinos. Significaba eliminar a los contras del cártel del Golfo, que en ese entonces eran nuestros enemigos a muerte. Significaba corromper a policías, militares y políticos locales. Cada día era una guerra. Me sentía invencible, como un dios menor en mi propio feudo sangriento. Creía que estaba en la cúspide de la pirámide, que entendía las reglas del juego,
Qué ingenuo y qué pendejo era. El despertar, el momento brutal en que me di cuenta de que yo no era más que un perro de pelea en una jaula de oro, con una correa sostenida por manos invisibles, llegó durante una reunión. Una reunión de altísimo nivel en un rancho espectacular en las afueras de Toluca, en el Estado de México. Por mi reputación de ser discreto y eficaz, me asignaron la tarea de coordinar todo el anillo de seguridad exterior. Se me dijo que sería una cumbre de los líderes de la organización. Esperaba ver llegar a Heriberto Lascano, el Lasca, y a Miguel Ángel Treviño, el C-40, junto con los comandantes de las plazas más importantes del país. Pensé que discutirían rutas, armamento, la guerra contra el Golfo y los de Sinaloa. La primera sorpresa fue ver cómo llegaban los invitados. No aparecieron en convoyes de trocas monstruo con sicarios colgados de las puertas. Empezaron a descender helicópteros privados, modelos Agusta y Bell, de los que bajaban hombres impecablemente vestidos con trajes italianos. Otros llegaron en caravanas de Mercedes-Benz y BMWs blindados, conducidos por chóferes. Eran hombres que había visto en las noticias y en las páginas de sociales de los periódicos. Un senador muy influyente de un partido que hablaba de ley y orden. Un par de gobernadores en funciones. Un empresario que tenía las concesiones de la mayoría de las carreteras del país. Un general del ejército, con el uniforme lleno de medallas y estrellas. Yo estaba apostado en el perímetro, con 50 de mis mejores hombres, armados con Barrett .50 y lanzagranadas, listos para repeler un ataque militar, y nuestra misión era cuidar a estos hijos de puta. El Lasca y Z-40 estaban ahí, por supuesto. Pero su comportamiento me dejó helado. No actuaban como los jefes supremos que yo imaginaba. Actuaban como gerentes de división presentando un informe al Consejo de Administración. Vi a Treviño, el hombre cuya sola mención hacía que los policías se orinaran en los pantalones, a sentir respetuosamente, casi con sumisión, mientras uno de los hombres de traje le hablaba en voz baja, dándole una palmada en el hombro, como si fuera un empleado valioso pero reemplazable. La curiosidad me mataba. Rompiendo el protocolo y arriesgando un castigo severo, me las ingenié para acercarme a una de las ventanas del salón principal de la hacienda, oculto entre los arbustos. Pude escuchar fragmentos de la conversación. No hablaban de toneladas de cocaína o de quién controlaría el cruce de Reynosa. Hablaban de porcentajes en contratos de exploración de Pemex. Hablaban de la ruta de un nuevo gasoducto. Discutían sobre quién sería el próximo secretario de Seguridad Pública Federal. Planeaban las elecciones para gobernador en Veracruz y Michoacán. Y en ese momento, una verdad fría y monstruosa me cayó encima como una losa de concreto. Nosotros, los Zetas, con toda nuestra brutalidad, nuestra disciplina militar, nuestro armamento sofisticado, no éramos el verdadero poder. Éramos el brazo armado del verdadero poder. Éramos su violento departamento de adquisiciones, su agencia de cobros extrajudiciales, su escuadrón de la muerte para eliminar competidores de negocios o adversarios políticos. Los verdaderos jefes no olían a pólvora y a sangre. Olían a loción de diseñador y a whisky de Malta. El narcotráfico no era el negocio principal. Era simplemente la caja chica, la fuente de financiamiento para operaciones negras que permitían el verdadero negocio. El saqueo y el control total de México. Esa noche, por primera vez desde que entré a esta vida, sentí un miedo profundo, existencial, porque entendí que no estábamos en guerra contra el gobierno. Estábamos trabajando para un sector del gobierno y de la élite empresarial. Y eso significaba que el día que dejáramos de serles útiles, el día que nos convirtiéramos en un lastre, ellos mismos
nuestros verdaderos patrones, nos aplastarían sin piedad, usando todo el poder del Estado para borrarnos del mapa. Éramos sus monstruos. Y los monstruos, al final de la historia, siempre son asesinados por el héroe para que el pueblo aplauda. Aquella revelación en el rancho del Estado de México cambió por completo mi forma de ver las cosas y, sobre todo, de actuar. El juego era mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Ya no se trataba de una guerra de carteles por el control de las calles. Era una guerra de élites por el control de un país, y nosotros éramos la infantería. Comprendí que para sobrevivir en ese nuevo tablero, no bastaba con ser el más violento. Había que ser el más útil, el más indispensable para los hombres de traje. Me dediqué a cultivar esa imagen. Dejé las operaciones de sicariato de alto impacto a otros comandantes más impulsivos y me especialicé en los jales especiales, aquellos que requerían más inteligencia y discreción que fuerza bruta. Me convertí en el solucionador de problemas de la organización. Si una empresa constructora, propiedad de uno de los señores, quería ganar la licitación para un nuevo libramiento en Monterrey, pero los dueños de los terrenos ejidales se negaban a vender, mi equipo y yo nos encargábamos de convencerlos. No con balazos, sino con amenazas veladas, con la desaparición de un par de cabezas de ganado, o con una visita nocturna a la casa del líder ejidal para recordarle que tenía familia. Si un líder sindical en los puertos de Veracruz o Altamira se ponía demasiado exigente y amenazaba con una huelga que afectaría los negocios de importación de nuestros patrones, yo era el encargado de negociar. La negociación usualmente consistía en mostrarle fotos de sus hijos saliendo de la escuela. Funcionaba siempre. Si en un municipio clave para el control político de una región, las encuestas no favorecían al candidato amigo, mis hombres se encargaban de que el día de la elección la gente votara correctamente. O, en las zonas controladas por la oposición, simplemente no saliera a votar por miedo. Nos convertimos en el brazo electoral más efectivo del país. Estas operaciones me pusieron directamente en el radar del Z-40. Miguel Treviño era un hombre brutalmente inteligente a su manera. Era un sádico, sí, pero también un genio de la logística del terror. Y supo ver en mí a alguien que pensaba más allá del próximo enfrentamiento. Uno de los trabajos que cimentó mi posición fue el de un periodista en Xalapa, Veracruz. El tipo era un dolor de cabeza. Tenía fuentes dentro del gobierno estatal y estaba publicando una serie de reportajes que conectaban directamente al gobernador con nuestras operaciones de robo de combustible y extorsión en el puerto. Estaba publicando nombres, fechas, empresas fantasma. Estaba haciendo demasiado ruido y poniendo en riesgo un negocio que generaba cientos de millones de dólares. La orden de Treviño, transmitida a través de uno de sus hombres de confianza, fue directa. Quiero que ese pinche perico deje de cantar, gato, para siempre, pero no quiero un circo. No quiero que aparezca encobijado. Eso solo traería más atención federal. Haz que parezca otra cosa. Un accidente, un crimen pasional, lo que sea. Sé creativo. Era una prueba, un encargo de una fineza que no se le daba a cualquiera. Durante 2 semanas, mi equipo y yo nos dedicamos exclusivamente a vigilar al periodista. No a su trabajo, sino a su vida personal. Lo seguimos, le intervenimos el teléfono, hackeamos su correo. Descubrimos su talón de Aquiles. Tenía una amante, una compañera de trabajo. Vimos la oportunidad. En lugar de atacarlo a él, nos enfocamos en el contexto. Creamos una narrativa. Empezamos a enviarle mensajes anónimos al esposo de la amante, un hombre de carácter violento, con pistas sobre la infidelidad. Filtramos fotos, alimentamos sus celos y su ira.
Una noche, después de que el periodista y su amante salieron de un hotel, le dimos el pitazo final al marido. Lo que siguió fue exactamente lo que planeamos. El marido, ciego de furia, los confrontó. Hubo una pelea. Sacó un arma que tenía registrada y le disparó al periodista. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad que casualmente instalamos cerca. Parecía un crimen pasional de libro de texto. La policía cerró el caso en menos de una semana. El gobernador pudo respirar tranquilo y nos mandó un portafolio con $500,000 como gesto de agradecimiento. Un par de días después, me llamaron al rancho principal de Z40, cerca de Anáhuac, Nuevo León. Estar en su presencia era intimidante. Tenía una mirada pesada que parecía taladrarte. Hablaba poco y bajo. «Gato», me dijo mientras alimentaba a sus caballos de carreras. «Tú no eres como estos salvajes que tengo de sicarios. Tú tienes cabeza. Piensas en las consecuencias. Te voy a necesitar cerca de mí». Ese fue mi ascenso final. Me convertí en uno de sus lugartenientes, parte de su círculo más íntimo. Mi función principal era ser el enlace entre él y los señores de traje. Yo era el que traducía las necesidades de los políticos y empresarios en operaciones sobre el terreno y el que le reportaba a Miguel los resultados. Manejaba flujos de dinero que harían palidecer a un banco. Millones de dólares que no provenían de la venta de droga, sino del desvío de fondos públicos, de la extorsión a empresas transnacionales, del control de aduanas. Estaba en el corazón de la bestia, viendo con mis propios ojos cómo el dinero de los impuestos de la gente se usaba para financiar la maquinaria de guerra que, supuestamente, el gobierno estaba combatiendo. Era la farsa más grande y sangrienta de la historia de México, y yo era uno de los actores principales. Entonces llegó el año 2013 y el tablero de ajedrez empezó a temblar. Miguel Ángel Treviño, el Z40, se había convertido en un problema para sus propios creadores. Su brutalidad, que antes había sido una herramienta útil para aterrorizar a sus rivales y someter territorios, ahora era un lastre. Sus métodos eran demasiado explícitos, demasiado medievales para el siglo XXI. Las historias de sus guisos, de los desmembramientos públicos, de las masacres como la de San Fernando, habían cruzado todas las fronteras. Ya no solo era una nota roja en los periódicos mexicanos. Era un tema en el New York Times, en la CNN. Los gringos, especialmente la DEA, estaban presionando al gobierno mexicano de una forma brutal. La figura del Z40 se había vuelto tóxica. Estaba calentando la plaza a nivel nacional e internacional, y eso es malo para los negocios. Los grandes negocios, los de los señores de traje, necesitan un ambiente de discreción, de corrupción silenciosa, no un baño de sangre en la portada de todos los diarios del mundo. Decidieron que era hora de un cambio en la gerencia de su franquicia más violenta. El sucesor natural, y el elegido por ellos, era su propio hermano, Omar Treviño Morales, el Z42. Omar era igual de despiadado, pero mucho más discreto, más calculador. Veía la organización más como una corporación multinacional que como una horda salvaje. El problema, claro, era cómo quitar de en medio a Miguel. Un asesinato era impensable. Z40 tenía una lealtad casi fanática de sus comandantes más cercanos. Matarlo desataría una guerra interna que haría implosionar a los Zetas, interrumpiendo el flujo de dinero y desestabilizando las plazas. Necesitaban una salida limpia, una que además les diera una victoria política. Necesitaban capturarlo. Y para eso, necesitaban a alguien dentro. Alguien en quien él confiara ciegamente. Ahí es donde mi utilidad se convirtió en mi maldición. Una tarde de principios de julio,
Mi teléfono encriptado sonó. Era un número que no tenía registrado, pero el prefijo me indicó que la llamada venía de la Ciudad de México. Una voz tranquila y educada que reconocí de inmediato. Era el hombre al que conocíamos como el licenciado, uno de los principales operadores políticos de los señores. «Comandante», me dijo con una frialdad que helaba, «necesito que nos veamos. Mañana al mediodía, Hotel St. Regis, en Reforma. Venga solo. Es un asunto de máxima importancia para nuestros socios». Decir que no era una opción. Al día siguiente, volé a Toluca en una avioneta privada y tomé un coche hasta la Ciudad de México. La suite presidencial del hotel era más grande que mi casa. El licenciado estaba de pie, junto al ventanal, observando el Ángel de la Independencia. Me ofreció un coñac que rechacé. Fue directo al grano. Miguel se ha convertido en una responsabilidad, en una piedra en el zapato de todos, dijo, dándole un sorbo a su bebida. Su estilo es anacrónico. Es hora de que se jubile. Y necesitamos que usted nos ayude a facilitar esa transición. La sangre se me fue a los pies. No necesitaba que me lo explicara. Usted es uno de los pocos, quizás el único, que conoce sus rutinas íntimas, sus movimientos exactos, continuó, mirándome fijamente. Sabemos que confía en usted para su seguridad personal. Necesitamos la ventana de oportunidad perfecta. Una ubicación, un horario, una rutina. Queremos un operativo quirúrgico, sin un solo disparo. Los muchachos de la Marina se encargarán de la parte técnica. Para el público, será una brillante victoria del Estado de Derecho. Para nosotros, será simplemente un cambio de administración. Y para usted, será una garantía de futuro. La última frase fue la clave. Era una oferta y una amenaza. Si cooperaba, me aseguraban un lugar en la nueva estructura bajo el mando de Z-42. Si me negaba, sabía que no saldría vivo de esa habitación. Pensé en mi familia, en la que había formado en secreto, mi esposa y mi hijo pequeño, a quienes mantenía escondidos en Texas. Me estaban apuntando a mí con una pistola, pero las balas eran para ellos. No tuve elección. Era la vida de Miguel o la mía. Y en el mundo en el que yo vivía, la única lealtad real es a la propia supervivencia. «Dígame qué necesita saber», respondí, con la boca seca. Durante la siguiente semana, me convertí en un espía. Fue la semana más larga y peligrosa de mi vida. Cada conversación con Miguel, cada orden que recibía, la sentía como una traición. Él confiaba en mí. Me contaba sus planes, sus miedos, y yo tomaba nota mental de todo. Sabía que tenía una debilidad, su hijo recién nacido. Cada 2 o 3 noches, sin falta, se escapaba de sus ranchos fortificados para ir a visitar al bebé, que vivía con su madre en una casa discreta cerca de la frontera. Para no llamar la atención, viajaba de madrugada en una simple camioneta pick-up, una Ford Lobo, con solo una escolta y su contador, que siempre llevaba consigo una maleta con un par de millones de dólares para gastos operativos. Era su momento más vulnerable. Era la ventana perfecta. Le pasé al licenciado la información detallada a través de un teléfono satelital que me proporcionaron. Las posibles rutas que tomaba por las brechas entre Anáhuac y Nuevo Laredo, el modelo y color de la camioneta, el horario habitual. El lunes 15 de julio de 2013, a media tarde, recibí la última llamada. La voz del licenciado fue escueta. «Esta noche es la noche. Asegúrese de estar lejos». Esa madrugada, yo estaba en la cima de una loma en medio de la nada, a unos 10 kilómetros de la brecha principal. Tenía unos binoculares de visión nocturna y un radio sintonizado en la frecuencia de la escolta de Miguel.
El silencio del desierto era total. A las 3:45 a.m., escuché su voz en el radio, tranquila, hablando con su gente. Y entonces, el infierno se desató en silencio. No hubo explosiones ni disparos. De la oscuridad del cielo descendió una sombra. Un helicóptero Black Hawk de la Marina, volando sin luces, se detuvo en el aire justo sobre la camioneta. Un cable bajó y de él descendieron como arañas una docena de marinos de fuerzas especiales. En la radio, solo escuché un grito ahogado. «¡Nos cayeron, patrón! ¡Del cielo!». El operativo duró menos de 2 minutos. Rodearon la camioneta antes de que pudieran reaccionar. Los sacaron, los pusieron de rodillas en el polvo y los esposaron. Ni un solo tiro fue disparado. Fue una coreografía de una precisión aterradora. Limpio. Quirúrgico. Exactamente como el licenciado lo había descrito. Luego, silencio total en la radio. Unos minutos después, una voz anónima, con el tono profesional de un militar, confirmó por una frecuencia abierta. Objetivo asegurado. Repito, objetivo asegurado. Apagué el radio. Me doblé en dos y vomité hasta que sentí que se me desgarraba el estómago. Había vendido al hombre más temido de México. Pero al hacerlo, me había encadenado para siempre a sus verdaderos amos. Me había convertido en un Judas. Y en este negocio, a los Judas siempre les llega su hora. Sabía, con una certeza absoluta, que yo era el siguiente en la lista. La captura del Z-40, celebrada por el gobierno como un golpe maestro contra el crimen, no trajo la paz que prometieron. Hizo exactamente lo contrario. Fue como patear un avispero del tamaño de un país. Sin la figura autoritaria y temida de Miguel, la organización se fracturó en 1000 pedazos. Omar Treviño, el Z-42, intentó asumir el control, respaldado por los señores de traje. Pero muchos de los comandantes de la vieja escuela, leales a Miguel, no lo aceptaron. Lo veían como un usurpador, un hombre de negocios que no se había ganado sus galones en el campo de batalla. Lo que siguió fue una purga interna, una cacería de brujas sangrienta y paranoica. Empezaron a desaparecer todos los que habían sido parte del círculo íntimo de Miguel. Los leales, los que sabían demasiado, los que podían representar una amenaza para el nuevo liderazgo. Y nadie, absolutamente nadie, sabía más sobre los secretos de la cúpula que yo. Yo no solo sabía los secretos de Miguel, sabía el secreto de su caída. Era el único eslabón que conectaba al Z-42 y a los señores de traje con la traición. Era un testigo viviente de su conspiración. Mi existencia era un riesgo intolerable para ambos lados. Mi cabeza fue puesta a precio. El Z-42 ofreció una fortuna por ella para silenciarme, y los antiguos leales a Miguel la querían para vengar a su jefe. Me convertí en un fantasma, en un hombre sin bando, cazado por todos. La vida de lujo y poder se evaporó de la noche a la mañana. Pasé a vivir en la clandestinidad, moviéndome de noche como una cucaracha, cambiando de casa de seguridad cada 48 horas. La paranoia se convirtió en mi única compañera. Cada coche que reducía la velocidad, cada mirada que se prolongaba un segundo más de lo normal, cada llamada de un número desconocido, me provocaba un sudor frío. El dinero que había acumulado ya no servía para comprar placeres, solo para comprar tiempo, para sobornar a la gente adecuada y para mantenerme un paso por delante de mis cazadores. El punto de no retorno, el momento en que supe que mi tiempo en México se había acabado. Llegó una noche lluviosa en Saltillo. Estaba escondido en un pequeño departamento en un barrio de clase media, un lugar donde nadie buscaría a un excomandante de los Zetas.
Recibí una llamada de El Chivo, quien había sido mi segundo al mando. Uno de los pocos hombres en los que creía poder confiar. Su voz sonaba tensa. Me dijo que el Z-42 quería hablar conmigo, que quería limar asperezas, unificar la empresa, que entendía mi posición y que me necesitaba para la nueva estructura. Me propuso una reunión a medianoche en una bodega abandonada en la carretera a Torreón. «Ven solo, gato, para que vea que vienes en son de paz», me dijo. Mi instinto, afilado por años de sobrevivir en este mundo de traiciones, me gritaba que era una trampa. Omar Treviño no era un hombre de reconciliaciones, era un hombre de balances, y yo era un pasivo que necesitaba eliminar. Le dije a El Chivo que estaría allí, pero ya estaba planeando mi siguiente movimiento. Unos 20 minutos antes de la hora en que debía salir hacia la supuesta reunión, mi teléfono desechable vibró. Era un mensaje de texto de un número que no reconocí. Contenía una sola palabra: corre. Tardé un segundo en entender. La única persona que tenía ese número era una mujer, una contadora que trabajaba en el círculo cercano de Omar y que me debía un gran favor. Una vez le había salvado la vida a su hermano de una tabla injusta. Había escuchado el plan. La reunión era una emboscada. No solo iban a matarme, iban a torturarme, a grabarlo todo en video y a difundirlo como una advertencia para cualquiera que pensara en desafiar al nuevo jefe. Esa palabra, corre, fue mi salvación. No lo pensé 2 veces. Agarré una mochila que siempre tenía lista con fajos de dólares, 2 pistolas y varias identificaciones falsas. Salí por la ventana de la cocina, que daba a un patio trasero. Mientras saltaba la barda hacia la calle de atrás, escuché el rugido inconfundible de varias camionetas, llegando a toda velocidad al frente del edificio. Escuché el estruendo de la puerta de mi departamento siendo derribada a patadas. Ya no era el comandante Gato. Era una rata asustada corriendo por las alcantarillas. Estaba completamente solo, cazado por mi propia gente, por los carteles rivales y, en la sombra, por el mismo gobierno al que había servido. En México, mi vida ya no valía nada. Mi única oportunidad, mi única mercancía de valor, era cruzar la frontera y venderle mi historia a los gringos. La huida hacia el norte fue un descenso a un nuevo tipo de infierno. Durante casi 2 meses, viví como un animal acorralado. La paranoia era mi sombra, el miedo mi alimento. Me moví hacia el oeste, hacia Sonora, para alejarme lo más posible del territorio Z. Cada día era una apuesta. Cada decisión una cuestión de vida o muerte. Usé mi dinero para comprar silencio y movimiento. Pagué a polleros y a traficantes de personas, viajando en compartimentos secretos de camiones de carga, apretado entre cajas de mercancía, aguantando el calor sofocante y el olor a diésel. Usaba identidades falsas. Me dejé crecer la barba. Me rapé la cabeza. Perdí más de 20 kilos por el estrés y la mala alimentación. Me convertí en un espectro, irreconocible incluso para mí mismo. Una noche, en un retén militar falso cerca de Caborca, casi me quiebran. Eran sicarios del cártel local, que trabajaban para la gente de Sinaloa. ¿Buscaban contras? Me bajaron de un autobús de segunda clase. Me apuntaron con sus rifles. Vieron mis manos, sin callos de campesino, y mis ojos, que no reflejaban el miedo sumiso que esperaban. Uno de ellos me reconoció de una foto. «Tú eres el Gato», susurró. En ese segundo, el viejo comandante resurgió. Antes de que pudieran reaccionar, saqué una pequeña pistola que llevaba pegada a la espalda y le disparé al que habló. El caos se desató.
Corrí hacia la oscuridad del desierto mientras las balas silbaban a mi alrededor. Sobreviví de milagro. Finalmente, llegué a Nogales. Sabía que no podía simplemente cruzar el muro y entregarme al primer agente de la patrulla fronteriza que viera. Necesitaban saber quién era yo y el valor de lo que ofrecía. A través de un viejo abogado de McAllen, un hombre con una moral flexible que me había ayudado a lavar dinero en el pasado, logré hacer llegar un mensaje a la oficina de la DEA en Tucson. El mensaje era simple. El comandante Gato está vivo y quiere hablar. Tiene información que puede desmantelar las operaciones de los Zetas y exponer a funcionarios de alto nivel en ambos lados de la frontera. Al principio, los gringos se mostraron escépticos. Pensaban que era una trampa. Les hice llegar, a través del mismo abogado, una prueba de mi buena fe. La ubicación exacta de un laboratorio de metanfetaminas en Coahuila y los números de cuenta de uno de los principales operadores financieros del Z-42. Una semana después, reventaron el laboratorio y congelaron las cuentas. Había captado su atención. Las negociaciones fueron tensas, llevadas a cabo a través de intermediarios encriptados. Les ofrecí todo: la estructura de mando completa, las rutas de trasiego de drogas, armas y dinero, las redes de corrupción política, las casas de seguridad. Y mi carta más fuerte: los nombres de los señores de traje, los políticos y empresarios que eran los verdaderos amos del negocio. Finalmente, acordamos los términos. Me ofrecerían un trato y me incluirían en el programa de testigos protegidos a cambio de mi total cooperación. El punto de entrega sería un lugar remoto en el desierto de Arizona, en la reserva de los Tohono O'odham. La noche del cruce, el aire estaba cargado de electricidad. Un coyote que no hacía preguntas me guió a través de la oscuridad. Cada crujido de una rama, cada silueta de un cactus me parecía un sicario esperando para emboscarme. Después de horas de caminata, llegamos al punto acordado: un cruce de 2 caminos de tierra. A lo lejos, vi las luces de 2 camionetas negras, tipo Suburban. Se detuvieron y apagaron los motores. Del interior, bajaron media docena de hombres altos, de aspecto militar, vestidos de civil pero con chalecos antibalas y rifles de asalto. No se anduvieron con rodeos. ¿Are you Castillo?, preguntó el que parecía al mando. Asentí con la cabeza. Me ordenaron que me pusiera de rodillas con las manos en la nuca. Me revisaron, me esposaron con precintos de plástico, me pusieron una capucha negra en la cabeza y me metieron en la parte trasera de una de las camionetas. No hubo un tiroteo espectacular. No hubo una redada en un rancho de lujo. Mi captura fue un acto silencioso, una rendición negociada en la inmensidad del desierto. Había cambiado una muerte segura y violenta en una brecha de Tamaulipas por una muerte lenta y silenciosa en una celda de Estados Unidos. En ese momento, se sintió como la mejor decisión que había tomado en años. Y la última. Me llevaron a un centro de detención secreto. Durante los siguientes meses, me interrogaron sin descanso. Analistas, agentes, fiscales. Les vacié el cerebro. Les di nombres, fechas, lugares, organigramas. Les dibujé el mapa completo del monstruo. Mi testimonio fue clave para enjuiciar a docenas de comandantes, sicarios y operadores financieros. Testifiqué en varios juicios a través de videoconferencia, con la cara distorsionada. Cumplí mi parte. Pero cuando llegó el momento de hablar de los señores de traje, de los políticos de alto nivel, de los empresarios multimillonarios, la actitud de los fiscales cambió. Las preguntas se volvieron evasivas. Mis acusaciones fueron catalogadas como no corroborables, fuera de la jurisdicción o demasiado sensibles para la seguridad nacional.
comprendí la verdad. A ellos tampoco les interesaba destruir el sistema. Solo querían podar las ramas más visibles, cambiar unas piezas por otras. Los verdaderos jefes, los intocables, seguirían en el poder. Una vez que me exprimieron hasta la última gota de información útil, me llevaron ante un juez. El trato se cumplió, pero a su manera. En lugar de las múltiples cadenas perpetuas que merecía, me dieron una sola. Y me enviaron aquí, a Florence, a desaparecer para siempre. Fui su herramienta una última vez y luego me desecharon. Y aquí estoy, al final del camino, encerrado en una caja de concreto de 2 por 3 metros. 23 horas al día de encierro solitario. Una hora de recreación en una jaula individual al aire libre, donde lo único que veo es un pedazo de cielo. La misma rutina asfixiante, el mismo silencio que grita, el mismo vacío que te devora desde adentro. Mi vida, tal como la conocía, se ha terminado. Mi familia, la esposa e hijo que tanto me esforcé por proteger, entraron en el programa de protección. Les dieron nuevas identidades, una nueva vida. No he vuelto a verlos. No sé dónde están, cómo se llaman ahora. No sé si mi hijo me recuerda. Vivo con la esperanza de que estén a salvo y con la certeza de que para ellos estoy muerto. Ese es el precio final que pagas. La soledad absoluta. He decidido contar todo esto ahora, grabar estas palabras que de alguna manera saldrán de aquí, no porque busque compasión. No la merezco. No busco el perdón de Dios ni de los hombres, porque para almas manchadas como la mía, el perdón es un lujo que no existe. Lo hago porque antes de que este silencio se trague mi último aliento, alguien tiene que gritar la verdad desde las entrañas del monstruo. Lo hago por todos los jóvenes pendejos que están ahora mismo en algún pueblo jodido de México, llenos de coraje y sin futuro, viendo las narcoseries y creyendo que esta vida es una escalera hacia el poder y el respeto. Es la mentira más grande jamás contada. No es una vida de glamour. Es un contrato de esclavitud. Te conviertes en una herramienta, en un peón desechable en un juego que nunca entenderás del todo. Te usan, te exprimen, se benefician de tu violencia y tu lealtad. Y cuando ya no les sirves, o cuando te conviertes en un inconveniente, te tiran a la basura. Te mandan a una tumba como esta o te dejan tirado en una zanja. Los verdaderos dueños del circo, los que se enriquecen, los que mueven los hilos, nunca se ensucian las manos. Siguen en sus mansiones en las lomas, en sus escaños en el Senado, en sus consejos de administración, hablando de crecimiento económico y de Estado de Derecho, mientras cuentan el dinero manchado con tu sangre y la de tus víctimas. Si estás en ese punto, si estás pensando en dar el paso, si la promesa del dinero fácil y el poder rápido te está seduciendo, te pido que hagas una cosa. Cierra los ojos por un minuto e imagina este lugar. Imagina el olor a cloro, a concreto frío y a desesperanza. Escucha el eco de las puertas de acero al cerrarse. Un sonido que te dice que tu mundo se acaba de encoger al tamaño de un ataúd. Siente la soledad que te aplasta el pecho hasta que te cuesta respirar. Este es el único ascenso real que te espera. Esta es la suite presidencial al final de la carrera. Este es el verdadero penthouse del narco. Yo lo perdí todo. Mi nombre, mi libertad, mi familia, mi alma. Lo único que me queda es esta voz, saliendo de la oscuridad. Y la uso para darles una última advertencia. No cometan mi error. Aléjense de esa vida como si fuera la peste. Porque de este infierno, se los juro por lo que más quise, nadie sale vivo. Solo se cambia una tumba cavada deprisa en el desierto
por una tumba de concreto construida para durar una eternidad. Y al final del día, estás igual de muerto.